Epifanías del Purgatorio. Hola Gaby, soy Cristi, vivo en California y soy de El Salvador. Quiero compartirles algunos de mis sueños que he tenido con las almas del purgatorio para la gloria y honra de mi Señor Jesús. Desde pequeña mis padres nos enseñaron a rezar el rosario todas las noches. Yo siempre escuchaba que ellos ponían en las intenciones por las almas del purgatorio. Sabía que hay que rezar por ellas, pero nunca entendí el padecimiento que ellas tienen en el purgatorio. Nada más sabía que había que rezar por ellas y hasta ahí. Y ahora pues cuando empecé a soñar, la primera vez soñé con mi tía, hermana de mi papá. Esa fue mi primera experiencia que tuve. Claro, lo soñaba muchos familiares, pero nunca ponía atención o nunca me imaginé por qué lo soñaba. No me preguntaba eso. Mi primer sueño con mi tía fue que estaba en el apartamento donde yo vivía. Salí de mi cuarto y al llegar a la sala, en el sofá estaba mi tía sentada. Claro, mi tía no estaba sentada como una persona normal se sienta. Se sentó como tipo un mono, con sus piernas en su pecho, así como tipo un mono. Pero era su cara. Era su cuerpo también, pero la manera de sentarse era como un mono. Al ver a mi tía en la sala, le digo, tía, ¿por qué está acá si usted ya murió? Ella me contesta, no, ella no me contestó nada. Ella se quedó callada, me miró con una mirada profunda, no me contestó. Le dije, tía, por favor, váyase. Usted ya no pertenece acá. Vi que abrí la puerta del apartamento y mi tía bajó del sofá. De la misma manera como estaba sentada, caminó como un mono y se fue. Yo cerré la puerta y hasta ahí tuve el sueño con ella. Luego en el 2013 fallece mi abuela, la mamá de mi mamá. A ella la soñé como al año de haber fallecido. La veo en un cementerio, en una tumba abierta. Vi hacia abajo, estaba ella parada con una túnica blanca y me estiraba las manos como pidiendo ayuda. Pero al verla, pues yo vi que estaba en la tumba, me dio miedo y salí corriendo. No, ese fue mi sueño. Yo desperté ese día muy asustada y dije, ¿por qué soñé a mi abuela así? ¿Será que quiere llevarme o qué es lo que yo pensé? Como le digo, yo no tenía ese conocimiento de que ella lo que necesitaba era ayuda, pero con las oraciones. Entonces, pues, eso todo se lo comenté a mi mamá. Le comenté a mi mamá y ella sí me dijo, mija, yo creo que lo que ella quiere es que oremos más por ella, por su alma. Y pues eso es lo que mi mamá hacía siempre, orar por las almas. Luego en el año 2014 fallece mi hermano de cirrosis. Él se puso muy grave. En el momento cuando ya él estaba muy grave, que ya sabíamos que ya él estaba más
Ya su hora estaba cerca, pues, porque lo mirábamos a él que hablaba solo, o hablaba, a mi hermana le decía que había un camino que él miraba porque él ya había perdido la vista. Y él decía que miraba un camino largo y muy bonito. Y le decía a mi hermana, para allá voy, decía mi hermano, para allá voy en ese camino, para allá voy, bien, bien bonito está ese camino, pero allá voy. Mi hermana le decía, ay, ¿en serio? ¿Por qué no me llevas? Yo quiero ir contigo, vamos. Y él decía, no, tú no, yo me voy solo, tú no te puedes ir, tú tienes tus hijos pequeños. Él empezaba a hablar así cosas que él miraba pues lo que nos puso a pensar que él ya estaba muy cerca de fallecer. Por la noche ese mismo día él se puso muy grave. Yo estuve con él cuando él ya estaba grave, pero no quise quedarme a pasar la noche con él porque no quería verlo morir, la verdad. Eso iba a ser para mí muy fuerte porque yo también tenía mi primer bebé, yo lo tenía de meses en ese momento, lo estaba amamantando y también por eso yo no quería estar en ese momento porque iba a ser demasiado fuerte para mí verlo, verlo morir. Eh, a los 2 días que él murió, eh, me pasó algo en la cocina en la mañana, a las 6 de la mañana que me levanté a hacer desayuno. Estaba sola en la cocina cuando de repente eh, se escuchaba ruido en los trastes, en los platos, ollas, pero yo acababa de agarrar un plato y dije tal vez porque dejé un plato mal puesto y hizo ruido, es lo que yo pensé. Cuando de repente el ruido fue más fuerte y no fue solo platos, sino también ollas que yo no había tocado. Ahí es donde yo pensé rapidito, es mi hermano. El alma de mi hermano anda acá. Me espanté mucho. Eh, dejé ese día dejé ese día la cocina y me fui al cuarto, ya no seguí porque me dio mucho miedo. Le comenté a mi mamá esto y me dijo, sí, mija, es el alma de tu hermano. Tal vez porque no se despidió de ti, tú no estuviste en ese momento, tal vez por eso él llegó a despedirse. Pero también hay que orar por su alma. Entonces, a los meses de que él murió, empecé a soñarlo. Siempre lo soñaba con ropa normal que él usaba. Lo veía sonriente, siempre sonriente. Mi hermano fue una persona en vida tan, tan paciente, sonriente. Yo nunca lo vi enojado. Eh, Nada más cuando ya estaba en las últimas de su enfermedad, que ya mucho dolor, todo lo que estaba sufriendo, tal vez por eso lo noté un poquito más serio, pero mi hermano, toda su vida, él sonriente, muy cariñoso. Él era cariñoso, somos 3 hembras y y son 2 varones, son 2 varones, y pues él era bien cariñoso con nosotras 3. Él siempre venía y nos daba un abrazo, un beso en la frente y era lo que siempre hacía al vernos. Entonces lo soñaba así sonriente, pero lo encontraba siempre en la calle y yo veía que lo encontraba y siempre me saludaba con la mano y me sonreía, pero nunca me hablaba, nunca. Eh, el sueño que tuve, el último con él, me marcó más porque fue como más impactante para mí cuando lo vi que íbamos mis hermanas y yo caminando por una calle por la noche, íbamos hacia un lugar. Cuando volteó a mi lado,
lo veo que venía él, pero con una túnica blanca. Ya la túnica, ya su vestimenta era diferente. Cuando lo veo, le digo, ¿qué haces aquí? Pero yo sonriéndole, contenta de verlo, pero le digo, pero tú ya no tienes que estar acá, tú ya estás muerto. Nada más me miró, siempre como me sonreía con una cara de amor, de dulzura. Me puso la mano en el hombro y siguió, nos acompañó, pero mis hermanas no lo miraban. Mis hermanas no podían verlo. Eh, yo le digo, aquí está Edgar. Se llamaba así mi hermano Edgar. Le digo, aquí va Edgar. Y ellas no lo podían ver. Nos acompañó, llegamos a la casa donde íbamos y era una casa donde iba a haber un rosario. Había un altar muy hermoso con muchas flores, con imagen de la Virgen, precioso el altar. Habían muchas sillas, ya había bastante gente en el lugar. Cuando llegamos, mis hermanas se fueron a sentar en un lado, me fui a sentar a otro lado, pero mi hermano iba al lado mío, no se despegaba de mí. Cuando yo me fui a sentar fue cerca de la pared. De la pared estaba una silla vacía, me senté. Yo vi que mi hermano se fue a sentar ahí conmigo. Se estaba riendo conmigo cuando de repente yo volteo hacia la pared porque mi hermano hizo una mirada muy enojada, como una mirada con enojo hacia la pared. Y cuando yo le vi su cara así, porque yo no lo miraba enojado, pues cuando lo vi así dije, ¿qué pasa? Volteo a la pared, voy viendo que va saliendo de la pared una sombra negra que venía hacia mí. La sombra quería meterse en mi cuerpo. Cuando mi hermano vio eso, mi hermano se metió entre la sombra y donde estaba yo. Eh, y yo salí corriendo, muy asustada. Cuando veo a mi hermano, como que estaba peleando con esa sombra. Eh, la verdad, fue algo tan real que lo vive uno en el sueño y me asusté tanto. Vi que mi hermano peleaba y peleaba. Se salieron del lugar peleándose porque la sombra quería seguirme. Eh, Vi como mi hermano se elevó y la sombra también con él. Mi hermano, yo no sé por qué yo vi que mi hermano yo nunca había visto esa cara con qué enojo y coraje estaba mi hermano luchando con esa sombra porque me quería atacar. Eh, la verdad, me quedé impactada con ese sueño. Dije, Señor, ¿qué quiere decir con este sueño? Yo no entiendo este sueño. Pero fue fuerte, la verdad, fue muy fuerte. Esa fue la última vez que mi hermano lo soñé y lo vi ya con una túnica blanca. Eh, yo pienso que tal vez es que mi hermano siempre va a estar ahí para protegernos, por orando, intercediendo por nosotros, porque te digo, Gaby, mi hermano siempre fue muy cariñoso con nosotros. Eh, por ese tiempo yo andaba alejada de las cosas de Dios. No asistía a misa, no rezaba el rosario. Entonces, con el tiempo yo empecé a tratar de entender este sueño. Eh, y lo que he podido entender es que era porque yo andaba muy alejada de Dios. Eh, eso es lo que viví, eso es lo que soñé con mi hermano. Eso es lo que soñé y esa fue la última vez que lo vi a él.
Sabe, Gaby, en ese tiempo nosotros, bueno, estábamos muy alejadas. Yo estaba muy alejada de Dios. Eh, yo tomaba con mi esposo también, pues él nunca tuvo una enseñanza de Dios, o nunca le enseñaron las cosas de Dios. Nunca lo llevaron a la iglesia porque sus papás pues igual se criaron, ¿no? Sin Dios en su vida. Entonces mi esposo no sabía nada de la iglesia. Algo que yo tenía que enseñarle a él, porque pues yo, gracias a Dios, tuve esa educación. Me enseñaron desde pequeña a rezar, a ir a misa todos los domingos. Eh, siempre me hablaban de Dios en la casa. No se decían malas palabras. Nunca escuché a mis padres discutiendo, peleando. Bendito sea Dios. Fui criada en un hogar católico y donde había armonía y paz. Pero llegó un tiempo que yo me alejé de Dios, me alejé de las cosas de Dios. No rezaba, no iba a misa, y pues tomábamos con mi esposo, muchos problemas. El alcohol siempre va a traer malas consecuencias, y pues discutíamos mucho, peleábamos mucho. Yo tengo 3 hijos, y pues mis niños pequeños. Y ese era mi vivir en ese momento. Como te digo, yo no sabía la importancia tan grande que era pedir por las almas del purgatorio. Hasta que un día, yo soy ama de casa. Yo paso acá trabajando, y pues un día haciendo mi trabajo aquí en la casa, empecé a escuchar testimonios. Eh, Empecé a poner testimonios mientras yo estaba haciendo los quehaceres, pues estaba escuchando. Cuando de repente me sale un video de María Sigma, sobre el audiolibro de las almas de Sáquenme de aquí. Empecé a escuchar eso. Yo nunca había escuchado ese libro, nunca lo había leído tampoco. Cuando escuché todas las experiencias que tuvo ella, empecé a darme cuenta, pero hace cuenta, Gaby, como que te quitan la venda de los ojos, como que algo estaba enfrente de ti, pero había algo que te tapaba y no podías verlo. Te digo que ese día algo pasó en mí. Sentí un dolor en mi corazón, pero de mis pecados que no tienes una idea. No puedo entender, la verdad, cómo fue que yo empecé a sentir y a pensar en mis pecados en ese momento. Se empezaron a venir a mi mente mis pecados, y yo dije, Dios mío, y si yo muriera en este momento, ¿a dónde me voy a ir? ¿A dónde va a ir mi alma? Fue un momento de arrepentimiento. Ahí donde estaba en la cocina, caí de rodillas, empecé a llorar, a pedirle a Dios, a orar y a pedirle perdón a Dios. Le dije, Señor, te he ofendido tanto, yo que te conocía, y aún conociéndote, yo me olvidé de ti. Y cuando sentí ese profundo dolor, empecé a llorar, a orar, a pedirle perdón a Dios. Cuando estaba con mis ojos cerrados, sentí una mano, como que alguien me puso una mano caliente en mi hombro. Pero sentí una tranquilidad, una paz, y dejé de llorar.
dejé de llorar y di que desde ese momento yo empecé a ver las cosas de Dios de otra manera, a ver la vida de otra manera, a darle más sentido a mi vida. Y dije, porque te digo algo, yo cuando andaba en esos problemas con mi esposo, estábamos alejados de Dios, yo empecé a padecer de mucha depresión, ansiedad. Incluso te voy a decir, pensaba hasta cosas que el demonio te pone en esos momentos en la cabeza, que ya te vayas de aquí. Muchas cosas horribles que pasaban por mi mente. Y en ese momento yo me sentí tan libre, tan en paz. Y lo primero que hice fue buscar la iglesia, buscar empezar a ir a misa. Tenía otro problemita, yo no estaba casada por la iglesia. No tenía el sacramento. Empecé a ir a misa, a orar más. Hablé con mi mamá, le comenté lo que pasó, le comenté que yo quería tener el sacramento del matrimonio, pero que era difícil porque pues por mi esposo, porque él pensaba, bueno, en ese entonces era mi pareja nada más, no era mi esposo legalmente ante los ojos de Dios, pero él, él no tuvo ninguna enseñanza de las cosas de Dios, él no sabía nada menos de la Iglesia Católica. Mi mamá me dijo, la oración, la oración te va a ayudar, porque solo Dios puede tocar los corazones duros. Eso es lo que mi mamá me dijo. Tu papá y yo vamos a orar mucho también por ustedes, pero no dejes de orar, no dejes de buscar a Dios. Eso es lo que me enseñó mi mamá, lo que me dijo mi mamá. Pues le hice caso, empecé a orar, a pedirle a Dios que me ayudara, que yo tenía el deseo de volver a tener, a poder recibirlo en la Eucaristía, de tener el sacramento del matrimonio. Yo tenía ese deseo y que por favor que me ayudara a convencer, a tocar el corazón de mi pareja para que él aceptara y pues nos casáramos. Pues te digo, para no hacerte la historia tan larga, Dios es tan hermoso, misericordioso, que escucha las oraciones de una miserable pecadora como estaba yo y como soy, porque sigo haciéndolo. Eh, Mi Señor me escuchó las oraciones de mis papás y para la gloria de Dios, mi esposo dejó de tomar, dejó el alcohol, eh, cosa que para mí era muy difícil porque, porque él era, o sea, yo pensaba que era difícil para él dejarlo porque pues él tantos años con el vicio, pero para Dios no hay nada imposible, Gaby. Mi esposo dejó de tomar e incluso empezó a acompañarme a misa, cosa que nunca me lo imaginé. Yo lo invitaba siempre, pero él siempre ponía un pretexto, vengo cansado, quiero descansar, yo tal vez la próxima, pero lo que yo hice fue empezar a llevarme a mis niños a la misa. Los alistaba, los cambiaba y vámonos a la misa. Es al ver que él se quedaba solo, pues como que ya se quedaba pensando, no, yo también tengo que ver qué hago. Eh, claro, nuestro Señor Jesús fue el que tocó ese corazón y de repente de la nada él me dijo, voy a ir con ustedes a la misa. Gaby, ese fue uno de los momentos que yo digo, wow, mi Señor, me has demostrado una vez más que para ti nada es imposible. Yo muy contenta, nos fuimos todos a misa por primera vez. Eh, eh, Disfruté la Eucaristía,
seguía siempre orando porque no podía pasar a comulgar. Ese era otro dolor que yo tenía. Cuando ya llegaba la hora de comulgar, yo tenía que quedarme sentada nomás, orando, pidiéndole perdón a Dios, pero no podía pasar a tomarlo. Me dolía mucho ver cómo pasaban las otras personas y yo me quedaba porque no podía tomarlo todavía. Pues ahí seguí en oración. Mi esposo todavía, pues sí iba conmigo, pero decía él, está bien ir a misa, pero no todos los domingos. De vez en cuando está bien. Y yo decía, ay, Dios mío, por favor, cámbiale esa mentalidad a mi esposo. Cámbiale, hazle entender que te necesitamos y que no podemos vivir sin tu cuerpo, sin tu sangre. Necesitamos de la Eucaristía para vivir. Y, y pues poco a poco ya iba más seguido con nosotros a la misa. Eh, a veces iba como a regañadientes, como que diciendo, pues, ni modo, yo por no quedarme solo tengo que ir. Siempre discutíamos porque él empezaba a decir cosas que no quería, que lo molestaban y todo. Y como te digo, siempre va a estar aquel enojado porque tú hagas las cosas de Dios, quieras acercarte a Dios, Él se enoja. Entonces, pues siempre era esto, algún enojo por algo, o mi esposo iba de malas, pero seguíamos ahí con mi mamá, con mi papá en oración. Y un día, Gaby, él empezó a comentarme de que le gustaba ir, sentía ya una diferencia en él, en su vida, y que le gustaba escuchar las lecturas, porque para él eso era algo nuevo. Él no iba a misa, pues nunca lo llevaban cuando estaba pequeño, y pues cuando él escuchaba las homilías de los padres, eh, hablaban tan claro que me decía, wow, esto yo no lo sabía, qué bonito es que te lo expliquen así tan claramente. Eh, Él empezó a darse cuenta de cosas que él ignoraba. Él empezó a gustar más ir a misa. Eh, yo empecé a rezar el rosario, pero fíjate qué curioso, yo empecé a hacerlo en el día, en lo que yo andaba en mis quehaceres, ponía el Santo Rosario en mi teléfono y ahí andaba, según yo, rezándolo. Pero ves que uno siempre se entretiene o se distrae en cualquier cosita. Entonces empecé en las mañanas a despertar como las 4 de la mañana, todos los días. En la madrugada despertaba todos los días a la misma hora. Si no era a las 3 de la mañana, era a las 4 de la mañana, pero despertaba, pero no podía dormirme de nuevo. Era como que yo ya había dormido mucho y ya no tienes sueño para dormirte de nuevo. Eso me pasaba, pasé como una semana, pero yo escuchaba el rosario todos los días, eh, en lo que yo hacía mis tareas. Hasta que un día, Gaby, yo desperté como de costumbre. Eran las 4 de la mañana, vi la hora. Eh, no tenía nada de sueño de nuevo, como siempre me despertaba. No entiendo, Gaby, cómo de repente me quedé dormida de la nada. Te digo, no lo puedo entender. Yo sentía que cuando desperté no tenía nada de sueño y de repente me duermo y veo y empiezo a soñar. Veo que estaba en la cama durmiendo
cuando de repente despierto y veo hacia el frente de mi cama. Empiezo a ver un montón de lucecitas como luciérnagas que venían y empezaron a formar una silueta. Y yo dije, ¿y esas lucecitas qué es? Cuando empiezan las lucecitas a formar, ¿y qué crees, Gaby? Que era la Virgen de Guadalupe. Cuando veo y digo, ¡ah! Es la Virgen de Guadalupe, y empiezo a llorar. Y mira, desde que la vi, no tengo idea cómo un gozo inexplicable llegó a mi corazón. Una alegría que no te la da nada aquí. Nunca había experimentado ese gozo, esa paz, esa alegría en mi corazón cuando veo que era la Virgen de Guadalupe. Cuando de repente empecé a flotar, mi cuerpo empezó a flotar. Inexplicablemente veo que estaba yo parada en la otra esquina de la cama, y lo que estaba ahí, yo viendo mi cuerpo, era mi cuerpo acostado que se estaba elevando. Cuando veo como que regreso a mi cuerpo, y cuando abro mis ojos, era la Virgen que me traía hacia ella. Me cargó y me puso en su pecho. Y me recostó en su pecho. Cuando yo sentí eso, cerré mis ojos y no pude ver la cara de ella tan cerca, que yo cerré mis ojos. Fue un gozo tan hermoso, un sueño tan lindo, y me desperté. Me desperté del sueño así, rapidito, como no te digo, no te puedo explicar, no me explico cómo fue que despertando, como todos los días, sin nada de sueño, me duermo de la nada y sueño esto. Después despierto de este sueño y lo primero que vino a mi mente fue el Santo Rosario. La Virgen quiere que yo rece rosario a esta hora, por eso yo me despierto a esta hora. Y desde ese día, Gaby, empecé a hacer el rosario aquí en mi cuarto. Tengo un altar, hice un altar, enciendo una vela que son las velas que llevé a bendecir el 2 de febrero. Y aquí pues hago mi rosario todos los días. Y gracias a Dios, Gaby, bendito sea mi Señor que me concedió tener el sacramento del matrimonio. Mi esposo llegó un día diciéndome, ¿sabes qué? Tenemos que casarnos. Tenemos que tomar el sacramento del matrimonio. Fue una alegría tan grande, una noticia tan grande que yo le di gracias a Dios. Le digo, Señor, esto solo tú lo pudiste haber hecho. Empezó él a tomar sus clases porque él nada más tenía el sacramento del bautismo. No tenía primera comunión, confirmación. Le digo, ok, pero para esto tienes que ir a clases. Y me dijo, está bien, yo voy. Empezó a asistir a sus clases y bendito sea Dios, pues no solo nos casamos nosotros, sino también su hermana de él, que también estaba como él, sin conocer nada de Dios. Bendito sea Dios, hasta ella y su pareja tomaron el sacramento del matrimonio. Y ahora pues todo es diferente en mi hogar, Gaby. Con Dios en nuestro hogar, enseñándoles las cosas de Dios a mis hijos. Ya mi hijo mayor también ya va a hacer su primera comunión. Mi hijo tuvo un sueño tan hermoso también. Hace más de como 2 años soñó con nuestro Señor Jesús. Me dijo un día, mami,
Por cierto, era un martes santo, era Semana Santa. Se levanta un día y me dice, mamá, soñé a Jesús, soñé con Jesús, muy contento él. Y le digo, ¿y qué soñaste, hijo? Me dice, vi que llegué donde él estaba y le digo, hoy me dijo él, hola, hola Diego, mi hijo se llama Diego, dice que le dijo, hola Diego, y le digo, hola Jesús, tú eres Jesús, ¿verdad? Dice que le dijo, sí, soy Jesús, y le dijo, te invito a comer, ¿quieres comer? Y pues me dice mi hijo, mamá, me invitó Jesús a comer, ¿en serio? ¿Y qué le dijiste? Le digo, pues yo siempre tengo hambre, me dijo. Yo dije que sí. Y me pongo a reír y le digo, ¿en serio? ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dio de comer? Sí, me llevó a la mesa, me dijo, ven, Diego, te voy a dar de comer. Dice que lo sentó en la mesa y dije, pues mi niño tal vez me va a decir, le dio pizza, pasta o otra cosa, ¿verdad? Pero le digo, hijo, ¿qué te dio? Me dio un pan y agua. Cuando me dijo así, Gaby, se me hizo muy curioso. Dije, wow, pan y agua es el ayuno. Es lo que Dios quiere en este tiempo, el ayuno. Y me dijo, y sabes, mami, yo quería quedarme con él. Yo le dije, Jesús, me gusta mucho aquí. Aquí está muy bonito. Qué bonito se siente. Yo quiero quedarme aquí contigo. Y él me dijo, no, Diego, tú estás muy joven. Tú tienes que regresar. Ese fue el sueño que tuvo mi niño. Y digo, ¿sabes qué, hijo? Tú tienes que hacer la primera comunión, le dije. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Jesús te dio a entender en ese sueño. Y después, desde ese día, pues él está más emocionado con hacer la primera comunión. Está ya este año lo va a hacer, la va a hacer primero Dios. Y ahorita voy a inscribir también a mi otro niño que ya también tiene la edad para hacer su primera comunión. Y pues te digo, Gaby, gracias a Dios, desde que nos acercamos a Él, empezamos a notar tanta bendición, tanta paz en el hogar. Todo cambió para bien, bendito Dios. Y pues claro que a aquel no le gusta, ¿verdad? Al enemigo no le gusta que un hogar busque a Dios, que se ponga en gracia de Dios, que esté de la mano de Dios, pues no le gusta. Te digo, cuando yo empecé a hacer los rosarios así diariamente, cuando ya nos habíamos casado y todos estaba marchando bien, pues él se metió, empezó a poner un montón de cosas, a pasarnos de todo con mi esposo. Imagínate esa semana que yo empecé a rezar el rosario por las mañanas. Yo empecé a sentir como un temor en el día. Cuando yo andaba en la calle, sentía que como que alguien me iba a chocar. Yo andaba manejando y yo sentía un temor como que alguien me iba a chocar, me iba a golpear, me iban a atacar. Yo eso sentía. No le comenté nada a mi esposo, pero eh, un día viene él del trabajo y me dice, ¿sabes que me está pasando algo? ¿En serio qué te pasa? Le digo, me dice, siento como un temor, un miedo. Cuando yo ando en la calle, siento como que alguien me va a atacar. Y yo no le había comentado nada de lo que me pasaba a mí. Le digo, ¿en serio? Y yo me quedé tan asombrada, Gaby, porque era lo mismo que yo sentía. Él lo estaba sintiendo. Le digo, ¿sabes qué? Lo mismo siento yo, pero es el demonio. Es el enemigo el que no le gusta que estemos en gracia de Dios, que hayamos buscado de Dios. Y me dice, pues sí, la verdad que
La verdad que es la única explicación que le podemos dar. Sí, le digo, ¿sabes qué? Hay que seguir, le digo, hay que seguir en esto, hay que seguir yendo a misa, hay que seguir orando, porque rezamos todas las noches juntos, oramos con mis niños a veces antes de dormir se ponen acá a leer la Biblia, el más grande le lee al más pequeño porque pues al otro le cuesta, pues leen aquí la Biblia. eh, Cuando van a catequesis, cuando va mi hijo, su maestra de catequesis, bendito Dios, a ella le encanta hacer el rosario, hacen el rosario en todas las clases que van, y él aprendió a hacer el rosario. Entonces, lo hacen acá también ellos. Y Gaby, te digo, el maligno siempre va a estar atacándonos. Cuando nosotros buscamos de Dios, choqué, imagínate, hasta choqué en esa semana, choqué, tuve un accidente, eh, me pasaron tantas cosas, tantos ataques, pero era eso, pues era porque yo empecé a hacer el rosario con más devoción, con más entrega, y desde entonces le dije, pues si es por esto, lo siento mucho, pero yo lo voy a seguir haciendo. Yo voy a seguir haciéndolo con más fuerza y con más fe y con la ayuda de Dios, con la protección de nuestra madre. Yo he seguido hasta ahorita haciendo el rosario. Y pues te digo, he tenido más sueños con almas del purgatorio. Mi mamá murió apenas el año pasado, en julio, el día de la Virgen de la Rosa Mística. Murió mi mamá. Eh, Ella en cuestión de una semana empezó a sentirse mal, eh, empezó a dar un dolor fuerte en su pierna, que no aguantaba ni que le tocaran su pierna, y empezó a quejarse y a quejarse de dolor. Empezó ese dolor como un día viernes. Para el día martes, pues la llevaban al doctor y nomás le daban analgésicos y ya es todo. La mandaban de nuevo a casa hasta que un martes, quiero ver, no, un lunes, perdón, el lunes ella en la noche se quedó, pues ya no podía dormir, ella se quedaba despierta mucho tiempo por el dolor. Mi papá, mi hermana que está allá, eran los que cuidaban de mi mamá, pasaban con ella en la noche, y dice que pues el martes por la mañana mi hermana me llama llorando, me dice, ¿sabes qué? Mi mamá está hablando cosas sin sentido. Eh, Está diciendo que ve un niño que anda en el cuarto. El niño dice que ese niño, ¿quién es? Es en la madrugada. Perdón, es de madrugada y mi mamá ve un niño que anda en el cuarto corriendo. Dice, ¿y este niño por qué anda aquí tan noche? Ve un hormiguero y dice, quítate, te van a picar las hormigas. Habla cosas así, me dice. Mi hermana dice, yo creo que mi mamá no va a durar mucho. Pues empezamos a orar por ella, Gaby. Mira, ella murió en El Salvador. Pues yo como no podía viajar, no podía ir, pues empezamos, lo único que nos quedaba, pues a mis hermanas que estamos aquí, a mí, es a orar, a pedirle a Dios, a agarrarnos de Dios y que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Eh, el día martes me voy para el Santísimo. Me voy para el Santísimo con un dolor en mi corazón, Gaby, porque yo ya presentía lo que mi mamá iba a pasar, con lo que mi hermana me contó. Lo mismo de mi hermano. Empezó a hablar cosas que miraba. Eh,
Fui al Santísimo, me hinqué, empecé a llorar, a desahogarme y decirle, Señor, yo no puedo con este dolor. Yo te lo entrego a ti, que se haga tu santa voluntad. Si tú quieres sanar a mi mamá, sánala y que quede bien mi mamá. Pero si tu voluntad es llevártela ya a descansar, yo te la entrego. Te la entrego en tus manos, llévatela. Pero ayúdanos, ayúdame a superar ese dolor tan grande. Ayuda a mis hermanas, a mi papá, a soportar esto, porque solos no vamos a poder. Pero te entrego a mi mamá y que se haga tu santa voluntad. Sabes, Gaby, yo me sentí en ese momento y me puse a pensar mucho en cuando Jesús estaba en el monte, cuando él estaba en oración, cuando él subió a esa montaña a orar y empezó a ver todo lo que iba a pasar en su crucifixión, en su pasión. Y él dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Ese momento se me vino a mi cabeza, porque yo estaba pasando por un dolor fuerte, que yo sabía lo que venía, pero no quería que pasara. Pero le dije al Señor, como dijo Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. Y me desahogué, lloré como no tenés una idea. Pero al salir de ahí, Gaby, yo sentí una paz y una tranquilidad en mi corazón. Y mi mamá el día sábado, todo ese tiempo, desde el martes la llevaron al hospital, todo ese tiempo pasó hospitalizada, cada día peor, hasta que, perdón, hasta que el día eh, viernes por la noche, ella ya no podía ya. Tenía muy poquito de oxígeno, sus pulmones, y pues ya nomás estábamos esperando el momento que ella mejor, ya su corazón se parara. Empezamos a orar con mi papá también, muy mal, pero confiando en Dios, orando. Cuando en la madrugada del sábado 13 de julio, pues recibí la llamada del hospital que mi mamá acababa de partir. Yo ya oraba para que ya Diosito mejor se la llevara, porque ella estaba ya muy mal sufriendo y pues era lo que no quería yo, que mi mamá siguiera sufriendo. Cuando me llamaron en la madrugada para darme la noticia, sentí en mi corazón un poco de dolor, pero era más paz. Era más paz porque yo dije, gracias a Dios, mi mamá ya está descansando. Mi mamá ya dejó de sufrir lo que estaba pasando aquí. Y pues me levanté, encendí la vela y empecé a hacer el rosario. Empecé a pedir por su alma. Y desde ese día que mi mamá murió, he estado pidiendo siempre por mi mamá en los rosarios, por su alma, por mi hermano, por todos los familiares, ofreciendo las Eucaristías, las misas por ella. ¿Y sabes qué me ha pasado? Hemos ido muchas veces a misa y, y no sé por qué tantas veces la he sentido tan cerca. Siempre que yo voy a la iglesia, a la misa, siento como que mi mamá está ahí acompañándome, pero no lo he sentido solo yo. De repente mis hijos empiezan a llorar de la nada en la iglesia empiezan a llorar y a llorar los dos. Les digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me dice, es que mi abuelita me tocó.
Me dijo una vez mi niño de en medio, me dijo, mamá, sentí que mi abuelita vino y me acarició mi cabeza, me acarició mi pelo. Y mi otro hijo le digo, ¿y tú qué? ¿Por qué estás llorando? Porque yo sentí que mi abuelita estaba aquí. Hemos sentido mucho la presencia de mi mamá siempre que estamos en la Eucaristía, en la misa. No sé si es porque yo siempre pido ofrezco la Eucaristía por su alma, o es porque ella está ahí siempre, porque mi mamá fue muy, mis papás fueron ministros de comunión. Ellos siempre han ayudado en la iglesia. Les ha gustado estar siempre para cualquier cosa ayudando. Eh, pues la verdad te digo, eso nos pasa muchas veces cuando vamos a la iglesia. Incluso hasta a veces hasta mi esposo me dice, no sé, pero yo siento algo siempre que venimos a la misa. Como que sí es cierto, se siente como que una, una paz en nuestros corazones. Y sabes, Gaby, últimamente que me ha dado, he agarrado tanto amor por la Eucaristía que cuando están incluso el Padre haciendo la consagración, a veces empiezo a llorar, pero unas ganas de llorar y a llorar. Y lo primero que pienso es en toda la pasión de Cristo, todo lo que pasó nuestro Señor Jesús en el Calvario. En todo eso es lo que pienso y me dan unas ganas de llorar. Cuando tomo la Eucaristía, voy, me hinco y empiezo a sentir a veces siento dolor y empiezo a llorar. A veces siento una paz y me ha pasado así varias veces, la verdad. Pues te digo, muere mi mamá a los 5 días de que mi mamá muere. La soñé, pero te puse en el comentario el testimonio del sueño de mi mamá, pero me faltó un pedacito antes no te lo puse completo. Eh, Vi que íbamos en un carro, mi papá y yo. Mi mamá iba al lado de mi papá iba manejando, pero ya se estaba oscureciendo. Subimos un puente. Al subir al puente, mi papá se queda dormido y nos vamos a un acantilado. Caemos, pero lo que había abajo era agua. Caímos y logramos salir del carro, nadamos hacia la orilla. Vi que mi mamá iba con vestido gris, ropa normal que ella usaba, pero era de color gris. Y al salir de ahí, empezó a caminar mi mamá delante de nosotros, pero nunca nos habló. Mi papá y yo hablamos y le digo, papá está bien, mamá está bien, y mi mamá nunca nos contestaba. Salimos de la orilla a la orilla y empezó mi mamá por ese camino polvoso y muy oscuro. Mi mamá empezó a caminar rápido. Nosotros la seguíamos. Cuando llegamos a una casa pequeña, había una ventanita y en la ventanita salía una luz. Al llegar ahí, mi mamá se quedó mirando hacia adentro. Pues nosotros íbamos detrás de ella y miró eso y nos miró a nosotros y siguió caminando. Cuando llegamos a esa casita, nosotros llegamos a la ventana y miramos hacia adentro. Escuchábamos voces que estaban haciendo el rosario, rezando el rosario. Lo único que vimos fue una vela encendida adentro, pero el lugar estaba vacío. Se seguían escuchando las voces
rezando el rosario, pero no había nadie ahí. Y nos quedamos mirando nosotros con mi papá y bien admirados, pero vimos que mi mamá iba rápido adelante y pues seguimos detrás. Al llegar, al llegar detrás de mi mamá, al llegar donde ella se metió en un lugar que ya no pudimos pasar. Cuando miramos hacia adentro, era un cementerio. Eh, Nos quedamos asombrados con con mi papá y pues desperté de ese sueño. Y pues yo dije, pues lo que quiere mi mamá son rosarios. Eso es lo que nos quiere decir. Y pues no sé, Gaby, ¿qué piensas tú? Porque había también una vela encendida. Yo digo, pues mi mamá necesitaba luz porque ese lugar donde íbamos era oscuro. Eh, Empecé a seguir haciendo el rosario porque, como te digo, desde el momento que me enteré que mi mamá había partido ya de este mundo, yo empecé a rezar por su alma. Sigo haciéndolo, ofreciendo misas, ofreciendo mi día, todo mi trabajo del día, cansancio, todo se lo ofrezco a Dios por ella y por todas las almas del purgatorio. Y pues la seguí soñando, Gaby. Muchas veces he visto cómo viene ella y incluso un día la soñé que me estaba consolando. Yo estaba llorando mucho. Me preguntó, hija, ¿qué te dolió más de mi muerte? Y le digo, mamá, siento que no la he llorado lo suficiente, porque yo traté de serme fuerte en frente de mis hermanas cuando hablaba con mi papá, porque no, porque quería darles fuerza a mis hermanas. Entonces, bendito Dios, Dios me dio la fortaleza y yo le dije eso a mi mamá en el sueño. Yo siento que no la he llorado lo suficiente, le dije, y ella me abrazó, empecé a llorar y me desahogué con ella. Fue muy bonito ese sueño porque me sentí tan tranquila después. Y pues te digo, la última vez que la soñé, la soñé de blanco. 2 veces la he soñado ya con una túnica blanca. Una vez la soñé que mi mamá se reunía en la renovación carismática. Nosotros, cuando yo estaba en El Salvador, yo asistía con ella siempre a las reuniones con mi papá, asistíamos. Pues vi que llegamos a una casa donde se hacían las asambleas los días sábados. Nos reuníamos todos los grupos de oración ese día y nos reuníamos en un solo lugar todos. Pues ahí se compartía la palabra, había oración y todo, muy bonito. Soñé que íbamos ese día a ese lugar. Iba yo sola, pero yo sabía que mi mamá ya estaba allá. Entré al lugar, pero el lugar estaba oscuro. Sentía que estaba llenísimo ese lugar, pero solo se alcanzaban a ver siluetas de personas, mas no se miraban las personas, ni se escuchaban voces, era un silencio. Pero yo sentía que el lugar estaba lleno y dije, ay, ya se llenó y ahora ¿dónde me siento? Cuando miro al frente, había una sola pequeña luz que entraba del techo. Una luz entraba del techo y lo único que se miraba era mi mamá vestida de blanco, una señora que era una hermana también de la renovación. Ella estuvo con mi mamá en el ministerio de oración. Estuvieron juntas en el ministerio de oración o orando por los enfermos, visitando enfermos. Ellos siempre hacían eso. Mi papá también estaba ahí en ese ministerio. Pues ese día vi que ella, también una hermana, estaba con ella. Eran las únicas 2 personas que se lograban ver con esa luz. Y al ver hacia donde estaban ellas, vi que
había una silla vacía. Entre las dos había una silla vacía y mi mamá me miró y dije, oh, qué bueno que mi mamá me guardó una silla, dije, porque aquí ya está lleno. Voy donde me acerqué y fui donde mi mamá, me senté, pero te digo, sentía la presencia de muchas personas, pero estaba en oscuridad. Cuando empezaron a orar, mi mamá se paró enfrente de mí, me hinqué y mi mamá se puso a orar con la señora que estaba al lado. Que te digo que nomás ellas dos pude ver y las dos estaban vestidas de blanco y tiraban desprendían una luz de su túnica blanca. Empezaron las dos a orar por mí, yo me hinqué. Después vi como que llegaron más personas, se acercaron más personas a orar por mí, pero esas personas no se podían ver, estaban oscuros. Oraron por mí y después soñé eso, desperté y dije, qué raro, ¿por qué soñé a esta hermana? ¿Por qué la soñé? Pues tengo años de no saber de ella. Vengo un día, hablé con mi papá, hablé por teléfono con mi papá, le comenté ese sueño y me dijo, esta hermana ya murió. Le digo, ¿en serio, papá? Sí, hace como 2 años o un año murió. Yo no sabía eso. Yo no sabía que esta hermana había muerto. Le digo, papi, yo la vi vestida de blanco junto con mi mamá y las dos oraron por mí. Me dijo, pues sí, ella ya murió, ya es tal vez necesitan oración, pero, pero le digo, está raro, Gaby, que pues solo ellas dos tenían esa luz. Las demás personas eran nomás siluetas negras, oscuras, que no se podían ver si era mujer, hombre, no se podía ver nada. Nomás sentía yo que el lugar estaba lleno. Eso soñé. Pues cuando yo vi a mi mamá así vestida de blanco y yo dije, bueno, yo siento que mi mamá ya está cerca del cielo. Y y como te dije, lo que me vino a confirmar eso fue un sueño que tuvo mi cuñado. El esposo de mi hermana soñó a su papá ya falleció. Eh, Él soñó a su papá y le dijo, papá, ¿qué está haciendo acá? Si usted ya murió, le dijo. Y le dijo, pues, me dieron permiso, le dijo. Me dieron permiso de venir acá porque el lugar allá donde estoy, hay pura gente enojada, señoras enojadas y de mal humor. Y yo pedí permiso y me dieron permiso de venir acá. Y le dijo mi cuñado, pero ahí está mi suegra, le dijo, ¿por qué no va con ella? Le dijo, no, ella no está ahí, le dijo. Ella está o ella la tienen en un lugar diferente, le dijo. En el lugar donde ella está, solo pasan orando, le dijo. Solo orando y orando todo el tiempo, le dijo. Cuando me contó eso, yo dije, esto me confirma lo que yo soñé, que mi mamá ya estaba vestida de blanco y lo que yo pensaba de que mi mamá pues ya está tal vez ya cerca de llegar al cielo. Y pues no sé, Gaby, qué me puedes decir, pero yo siento mucha alegría de haber tomado esta decisión, de empezar a pedir por las almas, porque no pido solo por mi familia, sino por todas en general. Les hago el rosario y todas en general yo pido. Y bendito Dios, siento que mi mamá ya, las oraciones, nuestro Señor Jesús las escucha. Nuestra madre las toma en cuenta y pues ayudan mucho a las almas. Y pues te digo, hay muchos más sueños que he tenido. También soñé un día que estaba
en un lugar como un monasterio antiguo. Vi que era como grande el monasterio. Entré, pero yo vi que desde que iba entrando había mucha gente en ese lugar. Yo no conocía a la gente, pero lo raro era que todos me miraban y se sonreían. Y que yo sabía que eran almas del purgatorio. No sé cómo lo sabía, pero yo decía, wow, hay muchas almas aquí, dije yo. Pero las personas que se miraban andaban con su vestido normalmente, como acá. Pero todos me miraban, se sonreían. Algunos me levantaban la mano saludándome y otros, pero nadie me hablaba, nada más sonriendo. Seguí caminando y al llegar, como un tipo kiosco que había muchas sillas y estaba lleno el lugar. Muchísimas personas que yo no conocía. Y empezaron a moverme las manos. Yo sentí como que me estaban pidiendo ayuda y yo me paré enfrente y los miré a todos y dije, ¿por qué me están haciendo así como con las manos? Moviéndome las manos. Y cuando miro hacia el lado, en una pared grande, había un mural tan hermoso en toda la pared de la Virgen del Carmen. Y yo les dije, vayan con ella les va a ayudar, ella les ayuda, vayan. Y muchas personas se pararon y fueron hacia donde estaba la pared. ¿Y qué crees, Gaby? Empezaron a entrar todas, se metían a la pared, muchas, no todas porque muchas se quedaron ahí, otras ya no pasaron, pero ese fue el sueño, que tuve también, pero te digo, yo sabía, no sé cómo, que eran almas del purgatorio. He soñado muchas personas también conocidas que han muerto, pero siempre de la misma manera no me hablan. Solo las miro, algunas me sonríen y hasta ahí. Eh, yo le comentaba a mi mamá cuando mi mamá estaba con vida que yo soñaba mucho a mi hermano. Me decía, o soñaba personas que ya murieron, me decía mi mamá, ay, mija, hay que orar por ellas. Yo creo que por eso es que las sueñas, porque necesitan oración. Otro sueño curioso que tuve, Gaby, fue con mi tío, un hermano de mi mamá. Eh, bueno, murieron dos hermanos de mi mamá, pero soñé, soñé estábamos en un hospital. Fue antes que muriera mi mamá. Vi que estábamos en un hospital. Estaba en una sala de espera. Había otra sala de espera enfrente. Y al voltear, veo que mi papá estaba en la otra sala de esperas. Mi papá siempre ha cargado en su bolsa un rosario. A todos lados donde va, él siempre ora. Cuando es de esperar, saca su rosario y se pone a rezar. Vi que él estaba con su rosario en la mano y empezó a orar cuando de repente se fueron acercando dos personas hacia él y me acerco yo para ver quiénes eran. Y mi sorpresa fue que eran mis dos tíos, hermanos de mi mamá, que ya habían fallecido. Se acercaron a él cuando él sacó su rosario. Vi que mi papá se levantó porque mi papá no los miraba. Mi papá se levantó y caminó en un pasillo y los dos los seguían. Uno de él
lo seguía muy, muy como apresurado. El otro se quedó un poquito detrás de mi papá y cambió de rumbo y venía hacia mí, pero en el camino él ya no se podía ver su cuerpo. Ya era como una silueta transparente que venía hacia mí, pero yo sabía que era él. Venía y yo le dije, estaba en ese momento en el sueño, vi que estaba mi esposo conmigo y le digo, mis tíos, le dije, uno de mis tíos viene para acá, pero él ya está muerto, le dije yo a mi esposo. Me dice, pero yo no veo a nadie que viene para acá. Me dice, sí, ahí viene mi tío en el pasillo. Le digo, ¿no lo ves? Ahí viene. Y me dice, no, yo no veo nada. Empecé a ver nomás la silueta como transparente, Gaby, no se miraba él. Venía hacia mí y se paró enfrente de mí y no me hablaba, nomás me miraba. Y incluso una señora venía cabal en la dirección de donde estaba mi tío. Pasó al lado la señora y dijo, ay, dijo, qué escalofrío sentí cuando pasé por ahí, dijo, pero la señora no lo vio. La señora tampoco lo vio. Y yo lo miraba y dije, ay, que ahí está mi tío, decía. Pero eso fue todo lo que soñé en ese momento con él. No se podía ver, solo la silueta así transparente, como te digo. Hasta que ese fue un sueño. Después, a los tiempos, como a los meses, lo volví a soñar a él. Lo volví a soñar y lo vi ahora sí, como normal, como una persona de carne y huesos, pero lo vi que vino muy sucio, mi tío, sucio, con una ropa rota, sucio, sus zapatos rotos, iba cansado, como no tienes idea, sudando. Y le digo, tío, ya no puede seguir así, le dije, no, usted ya no puede seguir porque me dijo, pues mi tío no hablaba, pero yo sentía como que mi tío tenía que seguir su camino y le digo, pero usted ya no puede seguir así, esos zapatos ya no le van a aguantar. Y él seguía como quejándose, se sentó como quejándose, que estaba cansado, que estaba como que ya no podía más. Y yo lo vi así todo sucio, pero vi que traía un niño y le dije, tío, ese niño déjemelo aquí. No, usted ya no puede llevárselo, ¿cómo se lo va a llevar? Mire cómo está, usted ya no aguanta ni con usted mismo, ¿cómo se lo va a llevar? Pero mi tío no me hablaba, nunca me habló, nomás me miraba cansado y todo sucio. Eso soñé con mi tío, Gaby. Eh, Te digo, he seguido orando por su alma también, ofreciendo misas y hasta ahorita ya no lo he vuelto a soñar. Pero sí, pido mucho por él para que pues pueda llegar a los cielos, a la gloria eterna, ¿verdad? ¿Sabes, Gabriela? El otro hermano con el que soñé en el hospital, el otro hermano de mi mamá, a él sí lo soñé de nuevo, pero a él ya lo soñé más joven, más más como más joven, no sé, diferente, como más sonriente. Y lo vi que en una casa estaba, yo ya había llegado a visitarlo, pero él no me hablaba. Hasta que yo salí de la casa, él salió sonriendo y me dijo adiós. Eso es lo que soñé con él de nuevo. Y te digo, Gaby, estas son mis experiencias hasta ahorita, es lo que he soñado. Tal vez se me ha olvidado alguno porque son muchas, pero te voy a contar también algo que pasó, que vivió mi hermana. Ahí sí, eso no es mi experiencia, pero la vivió mi hermana y te la voy a contar ahorita. Ok, lo que vivió mi hermana con una persona
que pertenecía a la renovación carismática con nosotros. Esta hermana se reunía ahí con nosotros en el grupo de oración cuando se enfermó de los riñones, fue al hospital y pues en una operación pues falleció. Nosotros fuimos a su funeral. Tenía hijos pequeños, muy chiquitos, incluso una niña que todavía amamantaba y pues lastimosamente quedaron huérfanos de mamá. Ellos eran muy cercanos con nosotros. La hermana de ella también se reunía con nosotros y era muy cercana también. Entonces mi mamá con la hermana de la señora que murió dijeron, hagamos los rosarios aquí en la casa ahí con mis papás. Ahí hacíamos los rosarios del novenario de la hermana que había muerto. No sé si era como el segundo rosario que íbamos, pero 2 de los hijos de ella, de la persona que había muerto, estaban ahí con nosotros rezando el rosario. Cuando de repente mi hermana empieza a llorar y se fue para donde mi mamá corriendo con miedo y le dijo, mami. Y estábamos rezando, mi mamá, todos la miramos. ¿Qué pasa? Le dijo mi mamá. Y le dijo, ahí viene. Y le dijo, ¿el qué viene? Y le dijo, es ella. La señora que había muerto era Olimpia, el nombre. Y le dijo, es la hermana Olimpia, ahí viene. Y nosotros no miramos nada, nosotros no mirábamos nada. Esto no fue un sueño, Gaby, esto fue real que mi hermana la vio entrando ahí al cuarto donde estábamos haciendo el rosario y dijo, ahorita va entrando. Y ya la hermana de ella estaba ahí con nosotros y dijo, ¿a dónde está? Le decía, pues sus hijos también, ¿dónde está? Y le dijo, ahí está acariciando a su hijo. La señora había llegado, el alma de la señora había llegado a acariciar a sus hijos porque estaban ahí haciendo el rosario. Y como mi hermana se espantó mucho, después ella solo llegó, los acarició y se fue. Dice mi hermana que ella vio que salió y le dijo, y ella se quedó, mi hermana quedó bien mal, pues muy espantada, muy asustada. Y luego, pasando como 2 días o un día tal vez, mi hermana la soñó a ella. Y esta vez, porque ese día que la vio, no le habló. Pero este día en el sueño, dice que sí le habló. Dice que ella vio que la encontró en la calle y le dijo, hermana, le dijo, quiero que me le dé este mensaje a todos los hermanos de la iglesia que ayudaron con mi funeral. Le dijo, le quiero agradecer a cada uno, dígales por favor al hermano. Y le empezó a nombrar a los hermanos, hasta el hermano que predicó el día de su velorio. Le dijo, dígamele muchas gracias a este hermano que predicó tan bonito, que a todos los que ayudaron, a todos los que estuvieron dándole fuerza a mis hijos, a mi esposo. Le dijo todo eso, hasta le dijo lo que había pasado en el velorio. Imagínate, Gaby, le comentó todo a mi hermana y le dijo, gracias, estoy muy agradecida, le dijo. Y ya dice que se desapareció y ya no la vio. Cuando ella volteó de nuevo, ya no estaba. Y esto fue, mi hermana se levantó espantada, llorando y nos contó esto que había pasado. Imagínate, Gaby, ver a una persona, el alma de una persona, pues, que acababa de morir, pues para mi hermana fue fuerte. Y luego soñarla y que le hable y que le dijera todo, pues le dijo que diera ese mensaje a todos.
pues esto fue el lo que pasó mi hermana, lo que vivió. Otro sueño que tuve curioso, David, que esto no fue con almas del purgatorio, pero vi que andaba en un mercado, había ido a comprar, cuando de repente fui caminando y llegué a una, como una tipo capillita. Había una capillita y al ver por la ventana vi que estaba sola, no había nadie en esa capilla. Decidí entrar. Al entrar a esa capilla, fui a hincarme. Estaba una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Me hinqué, empecé a orar y volteé cuando vi al lado estaba un confesionario y ahí adentro estaba un sacerdote sentado, pero no había ningún feligrés, nadie se estaba confesando, como que el padre estaba esperando que alguien llegara a confesarse. Eh, eh, Seguí orando cuando de repente me quise parar, no pude, no pude hacerlo. Como que algo me detenía y no podía levantarme no podía levantarme de donde estaba hincada. Cuando yo quería voltear, ni siquiera podía voltear mi cara a otro lado. Sentía como cuando tienes un imán y te jala, te está jalando. Y lo que a mí me jalaba era el Sagrado Corazón de Jesús. Me jalaba y sentía como que tenía que ir hacia él, tenía que ir y no podía agarrar para otro lado que no fuera para donde él. Y soñé que al final logré pararme, me levanté y caminé, salí de la capilla y al llegar como a una casa que estaba al lado, estaba una señora, una ancianita hincada, rezando con un libro en la mano. Estaba rezando la señora, me hinqué al lado de ella y empecé a rezar. Y en eso desperté, pero me quedé pensando por qué soñé esto. Y basada en este sueño decidí consagrarme al Sagrado Corazón de Jesús. Tomé las charlas y me consagré, gracias a Dios. También me consagré a la Virgen con los heraldos del Evangelio. También tomé todas las clases y gracias a Dios pues ya me pude consagrar. Y pues ahorita nomás seguimos en la lucha, Gaby, tratando de estar siempre en gracia de Dios, no faltar con las Eucaristías, con los rosarios diarios y pues ahí estamos con la voluntad de Dios. Ahí vamos adelante, esperando en Dios pues que no nos quedemos del camino, en el camino, ¿verdad? Y seguir siempre de la mano de Dios. Ahí estamos, Gaby. Pues gracias por permitirme mandarte estos mensajes de testimonios, de sueños. Hay varias cositas también curiosas que he pasado, como una vez tengo una medalla de la Virgen de Guadalupe que uso en una cadenita. Y pues un día vinieron mis suegros a visitarnos
Ah, vino también el hermano de mi esposo, su pareja, y pues ellos en la familia de mi esposo tuvieron un problema muy grande hace como casi 4 años y pasaron 3 años sin hablar. Eh, el problema más grande fue con la hermana bueno, con mi cuñada, la hermana de mi esposo, y, y pues hasta, pues nosotros estábamos también ahí, tampoco ellos nos hablaban a nosotros, pues la familia estaba bien dividida y pues ah, nosotros con mi esposo siempre, cada vez que íbamos a la iglesia, pedíamos por ellos para que se reunieran pronto. Y como te conté que mi cuñada también se casó por la iglesia, también desde entonces mi cuñada ha estado también viendo más frecuente a misa, visitando el Santísimo, y eso como que les ayudó mucho, nos ayudó mucho a todos, orando por mis suegros, que las cosas se arreglaran. Y ese día ya entre mi esposo y mis suegros ya como que habían arreglado más las cosas, ya venían acá, nos visitaban, pero con mi cuñada todavía no habían hablado. Eh, ese día se quedaron acá a dormir con nosotros porque ellos viven en Los Ángeles, nosotros vivimos en Bakersfield, a 2 horas de Los Ángeles. Vinieron ellos y por las noches pues ya nos íbamos a dormir y los niños dijeron, hay que rezar. Les dijeron que rezáramos, nos juntamos todos en el cuarto, hicimos un círculo y empezamos a rezar. Los niños llevaron la oración. eh, Luego cuando rezamos el Padre Nuestro, las Aves Marías, yo, Gaby, abrí los ojos, miré a todos y le di gracias a Dios por este momento, porque con los 3 años que habíamos pasado separados, eh, nunca nos imaginamos que íbamos a estar tan pronto después juntos. Entonces, con las oraciones que Dios escuchó, pues se pudo lograr y estábamos orando y eso es lo que pensaba yo. Gracias, Señor, gracias por este momento. Eh, Terminamos de orar y cuando ya iba para mi cuarto, se me desprendió la medallita de la Virgen de Guadalupe. Sentí que se cayó algo debajo de mi camisa y dije, pues, creo que se rompió mi cadenita. Llegué al cuarto y le digo a mi esposo, chequeame la cadenita atrás, por favor, porque creo que se rompió. Mi esposo revisó la cadena y me dice, no pasó nada, mira, mi cadena estaba normal todo, eh, pero la medalla se desprendió. Y le digo, pero mira, se desprendió la medalla, entonces el agarradero tal vez se rompió, me dijo mi esposo. Empezó a revisarla y me dice, wow, mira esto. Cuando vimos, todo estaba normal. No se había roto ni el ganchito donde va agarrado, con la cadenita, ni la cadenita. O sea, no entendemos cómo, no nos explicamos cómo la medallita de la Virgen se desprendió. Y le digo a mi esposo, mira, le digo, tal vez fue porque yo estaba dando gracias y tal vez fue por el momento que estábamos orando todos y no sé, la Virgen se quería manifestar y fue como una manifestación de la Virgen que ella dijo, aquí estoy con ustedes orando. Algo así pensé, Gaby. No sé qué me puedes decir tú o qué piensas tú de esto, pero esto me ha pasado 2 veces.
La otra vez que me pasó, estaba acá en la cocina, terminé todo mi quehacer acá en la cocina, dije, lavé los platos y dije, voy a ir a bañarme. Voy, me bañé, regreso a la cocina y no me di cuenta de mi cadenita. Al regresar, voy viendo veo mi medallita de la Virgen en el lavatrastes. Y dije, ¿cómo? ¿Cuándo se me cayó? No me di cuenta, pues la medallita pues es pesadita. Si se hubiera caído, yo hubiera escuchado el ruido. Revisé otra vez mi cadenita y tampoco se había desprendido. Revisé de nuevo el ganchito del agarradero donde va, tampoco se había roto. Se me hizo muy raro, Gaby, y como te digo, estas 2 veces que me ha pasado, dije, no entiendo, la verdad, no entiendo cómo esto, no puedo explicarme. Le conté a mi esposo que otra vez me pasó, me dice, está muy raro porque eso está bien selladito, de donde va agarradito, está bien sellado todo, o sea, no hay manera que se pueda caer a menos que esté roto. Te digo, esto no entiendo. Lo que sí pensé fue que tal vez necesito bendecirla porque no estaba bendita. La llevé con el sacerdote y le pedí que por favor me la bendijera. Y pues la verdad no sé, Gaby, no sé, no me explico por qué. Pues te decía de ese sueño que tuve que no era con almas del purgatorio, pero sí era con algo que todavía no comprendo muy bien. Yo soñé que estaba como en un mercado caminando. Llegué a una capilla que era pequeña, la capilla estaba vacía. Entré, me hinqué y al mirar al lado estaba un confesionario con un sacerdote adentro, pero no había nadie haciendo línea ni confesándose, nadie. El sacerdote parecía que estaba esperando que alguien llegara a confesarse. En ese momento, nomás miré eso y seguí orando, seguí mis oraciones hincadas. Cuando al ver al frente en el altar estaba como una imagen de el Sagrado Corazón de Jesús. Hice mis oraciones y después dije, pues ahorita tengo que ir a comprar y me levanté pero no, al intentar levantarme, no pude hacerlo. Sentía como que algo, como cuando tienes un imán que te jala. A mí me jalaba mucho. Sentía que tenía que estar ahí hincada. Y me jalaba hasta donde estaba él. Y era la imagen del Sagrado Corazón de Jesús a la que me jalaba y me jalaba. Y decía, Dios mío, ¿y cómo me levanto? ¿Cómo hago? Hasta que terminé mi oración, me persiné y ahí sí pude levantarme. Salí de ahí de la capilla. Iba caminando cuando en una casita muy, muy humilde estaba una ancianita hincada orando con un libro en la mano. Yo la miré y no sé por qué, pero sin hablarle, yo llegué donde ella y me hinqué al lado de ella y empecé a orar con ella. Y en eso, ahí estaba cuando ya desperté de ese sueño y dije, qué raro este sueño, no, la verdad no sé, no entiendo bien qué significa, pero a los días, Gaby, escuché que unos hermanos de un canal de YouTube estaban como anunciando unas clases que iban a dar para consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces dije, ay,
siento como que era esto o es esto lo que Dios quiere. Entonces empecé a tomar las clases con ellos y dije, pues por ese sueño yo sentí que era lo que yo tenía que hacer, consagrarme al Sagrado Corazón de Jesús. Y tomé las clases y sí lo hice. Y también me consagré con los heraldos del Evangelio, me consagré a la Santísima Virgen también. Tomé mis clases, gracias a Dios, y pude hacerlo. Y no sé, me siento más, como más animada a seguir en oración y a seguir hacer el Santo Rosario porque sigo haciéndolo todas las madrugadas. Bendito sea Dios. Fíjate, Gaby, que hace como 4 meses murió una tía, una hermana de mi papá. Me avisaron a mí cuando acababa de fallecer y pues decidí orar y pedir por su alma. Recé un Padre Nuestro y 3 Aves Marías y pues por su alma. Y cuando yo estaba rezando, empecé a sentir un olor a flores, pero en El Salvador, cuando hay velorios, hay unas flores que son muy comunes, la verdad no sé cómo se llaman, no sé el nombre, pero hay unas flores que son muy comunes para los velorios. Y ese olor siempre lo vas a sentir en un velorio allá en mi país. Y ese día empecé a sentir ese olor como que yo estaba en el velorio de mi tía. Y te digo, hice la oración y la encomendé. Desde entonces empecé a ponerla también en mis intenciones, siempre en el rosario, el alma de ella y de todos mis familiares. Pero no la había soñado hasta apenas hace como 3 días la soñé. La soñé a ella y soñé a 2 hermanos de ella que también ya habían partido, ya partieron de este mundo. A todos los soñé sonriendo. A ella por primera vez la soñé y vi que iba llegando a un lugar donde ella estaba parada y había mucha gente. Y yo la reconocí y le dije, tía, y muy contenta la abracé. Ella solo me miró y cuando me vio mi cara me sonrió, pero muy contenta y muy cariñosa conmigo. Luego vi que había más gente. Cuando vi estaba un hermano de ella que también ya partió de este mundo. Y lo vi igual, lo vi sonriente. Me miró y se sonrió. Vi que iba llegando un tío al que te conté que había soñado muy cansado, un hermano de mi mamá, que lo vi muy cansado, todo sucio, con sus zapatos rotos. Lo soñé hace 3 días. Lo vi muy diferente, con ropa más limpia. Venía caminando con un saco en su espalda, pero venía con una sonrisa. Me miró y se sonrió conmigo. Venía muy contento, muy diferente de la otra vez que lo soñé. Y anoche apenas soñé a mi otra tía, otra hermana de mi papá, a la que te conté que soñé como tipo un mono, que caminaba como un mono. A ella la soñé y la soñé así parada también junto con mi otra tía que yo abracé y estaban riéndose las dos, me miró. Lo único que esta tía yo vi que tenía muchos dientes, pero hasta en su lengua tenía muchos dientes. No sé por qué, porque se reía y abría su boca y eso le vi raro. Tenía muchos dientes en su boca, pero estaba muy contenta, muy sonriente y ya parada normal como cualquier persona. Pero había mucha más gente en ese lugar. Estaba un poquito oscuro el lugar, pero sí ellos estaban sonriendo.
Hola Gaby, en apenas este 21 de julio partió mi papá, eh, y se me hizo curioso porque mi mamá partió hace apenas un año y mi papá partió un día después del cumpleaños de mi mamá al año. Se me hizo curioso que los dos partieron casi de la misma manera en un hospital, pero mi mamá dijo que al entrar a la sala donde ella partió, miró muchas personas. Dijo que ese cuarto estaba llenísimo, cosa que corroboré con mi hermana que la acompañaba en ese momento y dice que no, sí había algo de gente, pues, pero no era como mi mamá decía, que estaba llenísimo. Eh, lo mismo pasó con mi papá. Al entrar a la sala, él dijo que miraba que estaba llenísimo también, miraba muchas personas. Se me hizo curioso y pensé que tal vez, pues como ellos eran devotos de las almas del purgatorio, siempre pedíamos en los rosarios, cuando estábamos con ellos, siempre rezábamos por las almas del purgatorio. Mi papá hacía novenarios a personas conocidas y no conocidas que fallecían. Y pues eso me hizo pensar que era tal vez pues almas del purgatorio los que acompañaron en esos momentos a mis padres.